una mujer, recibió una herencia de un pariente desconocido. Lo que venía con el dinero era un misterio. Sofía Ramos, una joven abogada de 30 años, no tenía idea de la existencia de su tío abuelo, don Ezequiel Montoya, hasta el día en que recibió la carta del notario. La noticia fue tan inesperada como intrigante, y el contenido de la herencia lo era aún más. Don Ezequiel había sido un hombre solitario y excéntrico, propietario de una antigua mansión en las afueras de la ciudad. En su juventud, había amasado una considerable fortuna gracias a inversiones en minas y propiedades, pero nunca se había casado ni había tenido hijos. La mansión Montoya era conocida por sus historias de fantasmas y su pasado oscuro, lo que la hacía aún más temida y evitada por los locales. El testamento era claro. Todos los posibles herederos debían pasar una noche en la mansión, y quien sobreviviera hasta el amanecer se quedaría con toda la herencia. Sofía se sintió atrapada. Aunque la idea de enfrentarse a una noche en una mansión embrujada la aterrorizaba, necesitaba el dinero. Su madre estaba enferma y las facturas médicas eran abrumadoras. Decidió participar, aunque con muchas dudas y temores. El día llegó rápidamente. Sofía se encontró frente a la majestuosa, aunque siniestra, mansión Montoya. Los otros herederos ya estaban allí. Su primo Luis, un hombre de negocios astuto y sin escrúpulos. Marta, una prima lejana que nadie conocía bien. Y Joaquín, otro primo lejano que parecía más interesado en su teléfono que en la situación. El notario, un hombre de rostro severo y voz autoritaria, les explicó las reglas. Tienen que pasar la noche en la mansión. No pueden salir de la casa hasta el amanecer. Si alguien lo intenta, será descalificado. Solo quien quede al final de la noche, si es que alguien sobrevive, recibirá la herencia completa. Buena suerte. Las puertas de la mansión se cerraron tras ellos con un estruendoso eco que resonó en sus corazones. La tensión era palpable. Sofía miró a su alrededor, tomando nota de las expresiones de los otros. Luis sonreía con confianza. Marta parecía nerviosa, y Joaquín, como siempre, seguía absorto en su teléfono. La mansión era impresionante, con sus largos pasillos, habitaciones decoradas con antigüedades y retratos de los ancestros Montoya que parecían seguirlos con la mirada. Sofía decidió que la mejor manera de sobrevivir era no hacerlo sola. Se acercó a Marta, quien parecía la más accesible de todos. «Marta, creo que deberíamos aliarnos. Será más seguro si nos cuidamos las espaldas mutuamente», sugirió Sofía. Marta la miró con desconfianza al principio, pero luego asintió. «Tienes razón. Este lugar me pone los pelos de punta. Mejor no estar sola». Ambas decidieron explorar la casa juntas, buscando un lugar donde pasar la noche. No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con Joaquín, que finalmente había dejado de mirar su teléfono. «¿Puedo unirme?» «No me siento seguro solo aquí», dijo, con una sonrisa que intentaba ocultar su miedo. Sofía dudó un momento, pero Marta asintió rápidamente. «Claro, más vale estar juntos». Pasaron algunas horas recorriendo la mansión. Cada crujido, cada sombra les hacía saltar el corazón. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba. Finalmente, decidieron instalarse en una de las habitaciones del segundo piso, una que parecía menos amenazante que el resto. La noche avanzaba lentamente. El silencio solo era roto por los ocasionales susurros y crujidos de la vieja casa. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Venía del piso inferior. Los tres corrieron hacia la fuente del sonido, solo para encontrar a Luis tendido en el suelo del salón principal, con una expresión de terror en su rostro y una gran mancha de sangre en el pecho. «¡Dios mío!», exclamó Marta, retrocediendo horrorizada. «¿Qué ha pasado?», preguntó Joaquín, mirando a su alrededor, buscando algún indicio del atacante. Sofía se acercó con cautela al cuerpo de Luis, tratando de encontrar alguna pista. «No lo sé, pero esto no parece un accidente. Alguien lo ha matado». El descubrimiento del cuerpo de Luis sembró la desconfianza entre los tres sobrevivientes. Cada uno comenzó a sospechar de los otros. Marta temblaba y no podía dejar de mirar a Joaquín con recelo,
mientras que Joaquín mantenía una distancia prudente, su mirada oscilando entre Marta y Sofía. «Tenemos que mantenernos juntos», insistió Sofía, tratando de mantener la calma. «Si nos separamos, seremos más vulnerables». «¿Y si el asesino está entre nosotros?», preguntó Marta con voz temblorosa. «No lo creo», respondió Joaquín. «Luis era el más fuerte de todos. Si alguien aquí lo hubiera atacado, habríamos oído una pelea». Sofía asintió, aunque no estaba completamente convencida. «De cualquier manera tenemos que seguir adelante. No podemos quedarnos aquí». Decidieron regresar a la habitación del segundo piso, pero cuando llegaron, encontraron la puerta cerrada con llave desde adentro. «¿Cómo es posible?», exclamó Marta. «No dejamos la puerta cerrada». Sofía empujó la puerta, pero no cedió. «Alguien más está aquí», dijo en un susurro. De repente un ruido sordo se escuchó desde el pasillo. Se dieron vuelta justo a tiempo, para ver una figura encapuchada desaparecer en la esquina. Sin pensarlo dos veces corrieron tras ella, pero al doblar la esquina, la figura había desaparecido. «Esto es una locura», dijo Joaquín, jadeando por la carrera. «¿Qué está pasando aquí?». «Tenemos que encontrar un lugar seguro y pensar en un plan», sugirió Sofía, tratando de mantener la calma. «No podemos seguir corriendo por la casa a ciegas». Se dirigieron hacia la biblioteca, una gran sala llena de libros polvorientos y muebles antiguos. Al entrar, Sofía cerró la puerta y echó el cerrojo. «Al menos aquí podemos escuchar si alguien intenta entrar», dijo. La biblioteca estaba llena de historia y misterio. Sofía, Marta y Joaquín se sentaron en uno de los grandes sofás de cuero, intentando recuperar el aliento y calmarse. Mientras tanto, Sofía comenzó a revisar los estantes de libros, buscando algo que pudiera darles alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. «Miren esto», exclamó, sacando un viejo diario de uno de los estantes. «Parece que es de don Ezequiel». El diario estaba lleno de notas y anotaciones sobre la vida de don Ezequiel, sus negocios y sus excentricidades. Pero también contenía algo más, referencias a una antigua rivalidad familiar y secretos que habían permanecido ocultos durante años. «Escuchen esto», leyó Sofía en voz alta. «Habla de una antigua disputa por la herencia de la familia Montoya. Al parecer hubo un asesinato hace muchos años, y desde entonces la familia ha estado marcada por la tragedia y la desconfianza». «Eso explica muchas cosas», murmuró Joaquín. «Pero no nos ayuda a descubrir quién está detrás de esto». «Quizás sí», dijo Marta, señalando una entrada en particular. «Aquí habla de un viejo pasadizo secreto en la mansión. Si podemos encontrarlo, podríamos usarlo para movernos sin ser detectados». Siguiendo las instrucciones del diario, comenzaron a buscar el pasadizo. Después de una exhaustiva búsqueda, encontraron una palanca oculta detrás de una estantería. Con un crujido, la estantería se deslizó a un lado, revelando una estrecha escalera descendente. «Vamos», dijo Sofía, liderando el camino. Descendieron por la escalera que parecía no haber sido usada en décadas. El aire estaba denso y polvoriento, y el pasadizo estaba iluminado solo por la luz de las linternas de sus teléfonos. El pasadizo los llevó a una serie de túneles bajo la mansión, conectando varias habitaciones y áreas que ni siquiera sabían que existían. Mientras exploraban, escucharon ruidos provenientes de arriba. Parecía que no estaban solos. «Tenemos que seguir adelante», dijo Joaquín. «No sabemos quién o qué está allá arriba». De repente, el pasadizo se ensanchó en una pequeña cámara. Allí encontraron algo que los dejó helados. El cuerpo de Luis, pero esta vez estaba evidentemente manipulado para que pareciera que había muerto en una pelea. Sofía se inclinó para examinarlo más de cerca cuando sintió una punzada en el cuello y todo se volvió negro. Despertó atada a una silla en lo que parecía ser un sótano. Frente a ella estaban Marta y Joaquín, pero algo había cambiado. Marta la miraba con frialdad, mientras que Joaquín tenía una expresión de satisfacción en su rostro. «Lo siento, Sofía», dijo Marta, sin un rastro de emoción. «Pero necesitábamos que confiaras en nosotros para llevar a cabo nuestro plan». «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía tratando de mantener la calma. «Todo esto ha sido una trampa», explicó Joaquín. «Desde el principio.
Don Ezequiel nos dejó pistas, pero también nos dejó una oportunidad. Sabíamos que alguien caería en la trampa. Sofía sintió una ola de desesperación, pero también de determinación. ¿Qué van a hacer ahora?, preguntó tratando de ganar tiempo. Te dejaremos aquí, y cuando el notario venga mañana, verá que fuiste incapaz de sobrevivir, dijo Marta. Nosotros seremos los únicos herederos. ¿Y qué hay de Luis?, insistió Sofía. ¿Él también estaba en el plan? No, admitió Joaquín. Él fue un desafortunado obstáculo, pero fue necesario. Sofía sabía que tenía que pensar rápido. Mientras Marta y Joaquín discutían sobre cómo proceder, comenzó a frotar las cuerdas contra el borde afilado de la silla. Despacio, pero con firmeza, sintió que las cuerdas comenzaban a aflojarse. Finalmente, cuando las cuerdas cedieron, se lanzó hacia adelante, derribando a Joaquín y agarrando la linterna de Marta. «¡No me detendrán tan fácilmente!», gritó, corriendo hacia la salida del sótano. Sofía corrió por los oscuros pasillos de la mansión, escuchando los pasos de Marta y Joaquín, que la seguían de cerca. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una manera de salir de esta pesadilla. Encontró una puerta que conducía al jardín trasero de la mansión. Sin pensarlo dos veces, la abrió y corrió hacia la libertad. El aire frío de la noche la golpeó, pero la sensación de estar fuera de la mansión la revitalizó. Escuchó los gritos de Marta y Joaquín detrás de ella, pero no se detuvo. Sofía cruzó el jardín, evitando las sombras que podrían ocultar más peligros. Su único objetivo era llegar a la reja principal y escapar. Sin embargo, antes de llegar, un disparo resonó en la noche, y una bala se incrustó en el suelo a pocos centímetros de ella. Se giró para ver a Joaquín apuntándole con una pistola, su rostro retorcido en una mezcla de rabia y determinación. Marta se mantenía detrás de él, una sombra cómplice. «No puedes escapar, Sofía», gritó Joaquín. «No te dejaré llevarte la herencia». «Esta locura no tiene sentido», replicó Sofía tratando de ganar tiempo. «¿Qué te hizo don Ezequiel para que hicieras esto?». Joaquín bajó el arma ligeramente, su expresión cambiando a una mezcla de dolor y resentimiento. «Él arruinó a mi familia. Nos dejó en la ruina mientras él vivía como un rey. Esta herencia es nuestra por derecho». Sofía supo que no tenía otra opción. Joaquín la obligó a regresar a la mansión, apuntándole con la pistola en todo momento. Una vez dentro, la condujo al salón principal, un espacio amplio y decorado con pesados cortinajes y muebles antiguos que ahora parecían espectros de un pasado opulento. La obligó a sentarse en una silla de respaldo alto y con manos temblorosas pero firmes, la ató con una cuerda que encontró en un rincón. Marta observaba en silencio, con una mezcla de duda y ansiedad en su rostro. Joaquín terminó de atar a Sofía y se volvió hacia Marta. «Tenemos que matarla», dijo con firmeza. «Es la única manera de asegurarnos la herencia». Marta dio un paso atrás, su rostro pálido. «¿Por qué no lo haces tú?», replicó nerviosa. «No creo que pueda». Joaquín frunció el ceño y dio un paso hacia ella. «Tú deberías hacerlo», insistió, empujando a Marta hacia Sofía. «Es lo más lógico. Si ambos queremos la herencia, tenemos que trabajar juntos». Sofía vio su oportunidad. «Las reglas del notario son claras», dijo, tratando de mantener la calma y la voz firme. «Solo uno de nosotros puede quedar vivo para obtener la herencia. Después de matarme a mí, alguno de ustedes dos deberá morir. ¿Están dispuestos a hacer eso?». Marta y Joaquín se miraron el uno al otro con desconfianza. Ambos sabían que Sofía tenía razón. Si querían la herencia, solo uno de ellos podría sobrevivir. La tensión en la habitación aumentó. «Lo resolveremos después», dijo Marta tratando de calmar la situación. «Primero terminemos con ella». Pero antes de que pudiera terminar su frase, la presión y el miedo acumulados hicieron mella en Joaquín. Con un grito de frustración, se abalanzó sobre Marta, tratando de estrangularla. Marta, en pánico, se defendió como pudo, golpeando y arañando a Joaquín. Ambos rodaron por el suelo, luchando desesperadamente mientras gritaban e insultaban. La situación se volvía cada vez más caótica y brutal. Mientras esto ocurría, Sofía se concentró en soltarse.
Había notado que la cuerda que la ataba no estaba tan apretada como Joaquín creía. Aprovechando la pelea y la distracción de sus captores, comenzó a retorcerse y mover sus manos, logrando aflojar los nudos poco a poco. Sentía el roce de la cuerda quemándole la piel, pero no podía detenerse. Cada segundo contaba. Finalmente, con un último esfuerzo, logró liberar una mano. Con el corazón latiéndole a toda velocidad, desató rápidamente la otra mano y luego sus pies. Sofía se puso de pie con cuidado, observando cómo Marta y Joaquín seguían enfrascados en su lucha mortal, demasiado ocupados para notar que ella ya estaba libre. Aprovechando la oportunidad, Sofía corrió hacia la puerta del salón. Sus pasos resonaron en la habitación, alertando a Marta, quien empujó a Joaquín lejos de ella. «¡Sofía está escapando!», gritó, empujando a Joaquín con todas sus fuerzas. Ambos se detuvieron al darse cuenta de que Sofía los había manipulado para escapar. Sus miradas llenas de odio y frustración se encontraron por un momento antes de que se lanzaran tras ella, dejando de lado temporalmente su enemistad en un intento desesperado por atrapar a su presa común. Sofía corría por los pasillos de la mansión, su mente enfocada únicamente en llegar a la salida y encontrar ayuda. Los corredores oscuros y los muebles antiguos parecían alargarse interminablemente, pero no se detuvo. Escuchó los pasos y gritos de Marta y Joaquín acercándose cada vez más, pero se negó a mirar atrás. Mientras corría, Sofía recordó un pasadizo secreto que había visto en uno de los planos de la mansión. Era una de las muchas características excéntricas de la antigua casa, y si lograba llegar a él, podría ganar tiempo y perder a sus perseguidores. Giró bruscamente a la izquierda, atravesando una puerta lateral que daba a una pequeña biblioteca. Con el corazón latiéndole en los oídos, buscó frenéticamente el libro correcto en la estantería. Recordaba que el mecanismo se activaba tirando de un libro específico. Finalmente, lo encontró. Las 1001 noches. Tiró del libro y con un chirrido, la estantería se abrió, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. Sofía se deslizó dentro justo cuando Joaquín y Marta irrumpían en la biblioteca. Escuchó sus gritos de frustración cuando no la vieron por ninguna parte. Cerró la puerta del pasadizo con cuidado, tratando de no hacer ruido, y comenzó a avanzar por el estrecho corredor, utilizando la luz de su teléfono para guiarse. El pasadizo la condujo a una salida oculta en el jardín trasero. Sofía emergió en la noche fría, sus pulmones agradeciendo el aire fresco. No perdió tiempo y corrió hacia la reja principal, su única esperanza de escapar de esta locura. Pero Joaquín y Marta seguían tras de ella. Antes de que Joaquín pudiera disparar de nuevo, el rugido de un motor rompió el silencio. Una camioneta irrumpió en el jardín, sus luces cegando a todos. Se detuvo bruscamente y de ella salió un hombre que Sofía reconoció de inmediato. El notario, Ernesto Ramírez. «¡Bajen las armas ahora mismo!», ordenó el notario, apuntando con una linterna y una pistola hacia Joaquín. Joaquín, sorprendido y superado en número, soltó el arma y levantó las manos. Marta, igualmente sorprendida, siguió su ejemplo. El silencio que siguió fue abrumador, roto solo por el sonido de las pisadas de Ernesto mientras se acercaba a Sofía. «Sabía que algo estaba mal», dijo Ernesto, guardando la pistola y ayudando a Sofía a levantarse. Tenía un mal presentimiento desde el principio. Sofía, todavía respirando con dificultad, asintió débilmente. «Gracias por venir», murmuró, sus piernas temblorosas por el esfuerzo y el miedo. No sabía si lograría salir de esto. Ernesto asintió, su rostro serio. «Don Ezequiel me dejó instrucciones específicas para vigilar esta noche. No podía permitir que esto terminara en tragedia». Joaquín y Marta fueron escoltados a la camioneta, donde fueron puestos bajo custodia mientras esperaban la llegada de la policía. El notario se quedó junto a Sofía, su mirada llena de preocupación. «Hay algo más que debes saber, Sofía», dijo Ernesto después de un momento de silencio. «No solo estaba aquí por instrucciones de don Ezequiel. Había algo en los documentos que descubrí recientemente, algo que cambia todo». Sofía lo miró, sorprendida. «¿De qué hablas?».
Ernesto la guió hacia la camioneta, donde abrió un maletín que había dejado en el asiento del pasajero. Sacó un sobre sellado y se lo entregó a Sofía. Este sobre contiene una carta escrita por don Ezequiel. Me pidió que te la entregara solo si las cosas llegaban a este punto. Con manos temblorosas, Sofía rompió el sello y comenzó a leer la carta. Las palabras de su tío abuelo la dejaron helada. Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que has sobrevivido a la noche más oscura de tu vida. Quiero que sepas que nunca quise que pasaras por esto, pero no tenía otra opción. Esta herencia no es lo que parece. Hay secretos que han sido ocultados durante generaciones, y tú eres la única persona en quien confío para desenterrarlos. Joaquín y Marta han sido engañados por promesas vacías y rencores pasados. No son los verdaderos enemigos aquí. Hay fuerzas más oscuras en juego, y necesito que uses todos los recursos que he dejado para descubrir la verdad. Tu tío que siempre te ha querido, Ezequiel Montoya. Sofía levantó la vista de la carta, su mente llenándose de preguntas. ¿Qué significa esto?, preguntó mirando a Ernesto con ojos llenos de incertidumbre. Significa, respondió Ernesto, que esta noche fue solo el comienzo. Hay más en la herencia de lo que podríamos haber imaginado, y depende de ti descubrir qué es. Sofía asintió lentamente, comprendiendo la magnitud de la tarea que tenía por delante. La herencia de los Montoya no era solo una fortuna. Era una llave para desentrañar un misterio mucho más profundo y oscuro. En ese momento, Joaquín y Marta, desesperados, y comprendiendo que estaban muy lejos de recibir la herencia, sacaron sus armas nuevamente y apuntaron al notario y a Sofía. «Si no vamos a obtener el dinero, nadie lo hará», gritó Joaquín, sus ojos llenos de furia y desesperación. Ernesto reaccionó rápidamente, sacando su propia arma y apuntando a Joaquín y Marta. «Bajen las armas», ordenó con firmeza, la tensión en el aire palpable. La situación se volvió aún más peligrosa cuando Joaquín y Marta, sin confiar ni siquiera entre ellos, comenzaron a apuntarse mutuamente. El jardín se llenó de una tensión insoportable, todos temiendo lo peor. De repente, 2 disparos resonaron en la noche. Joaquín y Marta cayeron al suelo, muertos, con un solo tiro en la cabeza cada uno. Sofía se quedó petrificada, sin entender qué había pasado. Ernesto guardó su pistola y observó los cuerpos con calma. «Lo merecían», dijo, su voz fría y sin remordimientos. Sofía lo miró, atónita. ¿Tú los mataste?», preguntó, sin poder creer lo que veía. Ernesto señaló hacia una ventana cercana, donde un francotirador permanecía oculto, vigilando la zona. Sofía observó con asombro, mientras el francotirador asentía hacia Ernesto desde la distancia. «Todo esto era necesario, Sofía», comenzó Ernesto en tono sereno pero firme. «Tu tío, don Ezequiel, organizó esta prueba para ti. Fue diseñada para poner a prueba tu valentía, tu astucia y tu capacidad para mantener la compostura bajo presión». Sofía frunció el ceño, sintiendo la pesadez de la noche sobre sus hombros. «Pero no creo que haya demostrado nada de eso. Pasé la noche corriendo, escapando y luchando por mi vida». Estaba aterrorizada. Ernesto le ofreció una sonrisa comprensiva. «Sobreviviste a 3 asesinos que estaban decididos a eliminar a la competencia. Manipulaste la situación a tu favor, escapaste 2 veces y, lo más importante, nunca te corrompiste ni consideraste hacer daño a nadie. Eso, Sofía, demuestra un coraje y una moral que pocos poseen». Sofía absorbió sus palabras, dejándolas resonar en su mente. A pesar del miedo y la desesperación, había mantenido sus principios. «Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hay en esa carta?», preguntó, recordando el sobre que aún sostenía en su mano. Ernesto la miró con seriedad. «Ezequiel sabía que llegarías hasta aquí. Felicidades, Sofía, eres la nueva heredera de la fortuna de la familia». Sofía, sorprendida por todo lo que había pasado, suspiró. Sabía que el dinero no valía todo lo que había pasado, pero ya lo hizo, y ahora esa fortuna era suya. Días después del turbulento episodio en la mansión, Sofía fue llamada a la oficina del notario para una última reunión. Sentada en un cómodo sillón de cuero,
Observaba con atención al notario, Ernesto Ramírez, mientras éste preparaba una taza de té caliente para ella. Don Ezequiel sabía que esta herencia podría traer más problemas que beneficios. Comenzó Ernesto, entregándole la taza con una sonrisa tranquilizadora. Por eso ideó este juego, para revelar el verdadero carácter de sus herederos. Sofía asintió lentamente, recordando las noches de terror y suspenso que había enfrentado en la mansión. Fue una prueba difícil de superar, admitió, sosteniendo la taza entre sus manos para calentarlas. Pero gracias a usted y al francotirador, logramos evitar una tragedia mayor. Ernesto asintió, su expresión grave pero reconfortante. Estuviste admirable, Sofía. Mantuviste la compostura y demostraste una valentía que no muchos tienen. Sofía bajó la mirada pensativa. ¿Y qué pasará ahora con la herencia?, preguntó después de un momento, mirando nuevamente a Ernesto. El notario se acomodó en su silla antes de responder. Don Ezequiel dejó instrucciones claras al respecto. La herencia completa, incluida la mansión y todos los activos asociados, será tuya. Pero hay una condición. Sofía frunció el ceño intrigada. ¿Qué condición? Ernesto sonrió suavemente. Que uses los recursos para ayudar a otros y para mantener el legado de tu tío abuelo de manera justa y generosa. La joven reflexionó sobre esas palabras. ¿Cómo puedo estar segura de estar tomando las decisiones correctas?, preguntó con sinceridad. Siento que estoy aún aprendiendo sobre mi familia y sus secretos. Ernesto asintió comprensivamente. Es natural tener dudas, Sofía, pero confío en que estás destinada a llevar este legado con honor. Estaré aquí para guiarte en cada paso del camino, para asegurarme de que honres la memoria de don Ezequiel. Sofía se sintió reconfortada por las palabras del notario. Gracias, Ernesto. Aprecio tu apoyo y confianza. Ambos guardaron silencio por un momento, dejando que las palabras y el significado de la herencia se asentaran en sus corazones. Afuera, el sol brillaba en el cielo azul, simbolizando un nuevo comienzo para Sofía y el legado que ahora le pertenecía. Ernesto rompió el silencio con una pregunta suave pero crucial. ¿Estás lista para empezar? Sofía miró hacia adelante, decidida. Sí, estoy lista. Y así, con determinación y el apoyo del notario, Sofía Montoya comenzó su viaje para descubrir y proteger los secretos de su familia, asegurándose de que el legado de don Ezequiel perdurara en manos dignas y justas. El sol brillaba sobre ellos mientras trazaban el camino hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas y responsabilidades compartidas. Sofía aceptó la herencia con una mezcla de emociones encontradas. Aunque sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, también estaba determinada a honrar el legado de su tío abuelo de la mejor manera posible. La mansión Montoya, testigo de tantas tragedias y secretos oscuros, fue renovada con un propósito completamente nuevo. Con la ayuda de arquitectos y diseñadores comprometidos, la mansión se transformó en un centro comunitario moderno y acogedor. Las antiguas habitaciones de lujo se convirtieron en espacios para programas educativos, servicios sociales y áreas recreativas. Los jardines, una vez descuidados y sombríos, fueron revitalizados como jardines comunitarios y zonas verdes abiertas al público. Los fondos de la herencia no se malgastaron. Sofía estableció becas para estudiantes locales, programas de capacitación laboral para adultos desfavorecidos y donaciones regulares a organizaciones benéficas que luchaban contra la injusticia y la pobreza en la ciudad. El legado de los Montoya, que una vez estuvo envuelto en misterio y tragedia, ahora se convertía en un faro de esperanza y apoyo para la comunidad. Sin embargo, había una decisión más que Sofía sabía que debía tomar. Después de mucho reflexionar y consultar con Ernesto, tomó la valiente decisión de mandar a demoler la mansión original. No quería que nada en ese lugar evocara los recuerdos oscuros de la fatídica noche en la que casi perdió la vida y que cobró las de otros. El día que comenzaron las demolición, Sofía estuvo presente para observar cómo las paredes que una vez albergaron secretos y tragedias caían una por una. A medida que el último vestigio de la mansión desaparecía, sintió un peso literal y figurativo levantarse de sus hombros.
En el terreno donde yacía la mansión Montoya, Sofía hizo que se construyera un hermoso parque, con árboles plantados en memoria de aquellos cuyas vidas se perdieron en la búsqueda de la herencia. El parque se convirtió en un lugar vibrante y lleno de vida. Los niños jugaban bajo la sombra de los árboles, las familias paseaban por los senderos y los ancianos disfrutaban de la paz y la tranquilidad que ofrecía el lugar. La historia de la mansión Montoya se convirtió en una leyenda local, una narrativa de misterio, traición y redención que pasó a formar parte del folclore de la ciudad. Y en el centro de esta leyenda estaba Sofía Montoya, la joven que había enfrentado las pruebas más duras y emergido como la guardiana de un legado renovado y próspero. En los años siguientes, Sofía se convirtió en una figura respetada y querida en la comunidad. Su dedicación a transformar la tragedia en esperanza inspiró a muchos, demostrando que incluso de las circunstancias más sombrías puede surgir la luz. Con cada acción, recordaba el legado de su tío abuelo, asegurándose de que su memoria perdurara no en las paredes de una mansión, sino en el corazón y el espíritu de aquellos a quienes tocó con su generosidad y determinación. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, mientras Sofía observaba desde el balcón de la mansión renovada. A su alrededor, el bullicio tranquilo del centro comunitario resonaba suavemente, llenando el aire con una sensación de vida y propósito renovados. Para Sofía, cada atardecer era ahora un recordatorio de cómo las cosas habían cambiado. Lo que una vez había sido una pesadilla envuelta en secretos y peligros, se había transformado en una oportunidad para hacer el bien. La mansión Montoya, que alguna vez fue un símbolo de terror y tragedia, se erguía ahora como un faro de esperanza y apoyo para la comunidad. Recordó con claridad las palabras de Ernesto, el notario que había sido su guía a través de las turbulentas aguas de la herencia Montoya. Don Ezequiel sabía que esta herencia podría traer más problemas que beneficios, le había dicho. Por eso, ideó este juego, para revelar el verdadero carácter de sus herederos. El juego mortal había sido la última prueba de don Ezequiel, una prueba de valentía, astucia y moralidad, en la que Sofía había emergido no solo como la heredera legítima, sino como la verdadera sucesora de su legado. Había aprendido que más allá del dinero y la riqueza material, lo verdaderamente valioso era cómo se usaban esos recursos para impactar positivamente en la vida de los demás. Sofía se permitió un momento de reflexión, mientras el viento susurraba suavemente entre las hojas de los árboles del parque, que ahora adornaba el terreno, donde alguna vez había estado la mansión Montoya. Pensó en los sacrificios y las tragedias que habían ocurrido, pero también en la redención y la esperanza que había logrado traer a través de sus acciones. La memoria de don Ezequiel vive a través de mí, murmuró para sí misma, sintiendo una profunda conexión con el legado de su tío abuelo. Prometo honrar su memoria cada día, haciendo todo lo posible para seguir su ejemplo de justicia y generosidad. El centro comunitario seguía floreciendo bajo su liderazgo, ofreciendo refugio, educación y oportunidades a aquellos que lo necesitaban. Las becas y los programas de ayuda habían cambiado vidas, y Sofía sabía que aún había mucho más por hacer. Al mirar hacia el futuro con determinación, supo que la historia de la mansión Montoya se había convertido en una leyenda de la ciudad. Una historia de misterio y traición, que había sido transformada por su dedicación en una historia de redención y esperanza. Y mientras el sol se ocultaba completamente, dejando paso a la noche estrellada, Sofía Montoya sabía que había encontrado su propósito en la vida. No como una heredera de fortuna, sino como una guardiana del legado de su familia, comprometida a dejar un impacto positivo en el mundo que la rodeaba.